السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alabado sea Allah, Señor del universo, la paz y bendiciones sean con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y toda su familia y sus compañeros hasta el día del juicio final. Hermanos queridos y hermanas queridas, bienvenidos de nuevo en el canal del Centro Cultural Islámico Rey Fahd. Bienvenido en estas clases tan beneficiosas de todas las ciencias que son muy importantes para todos los musulmanes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, diariamente estamos con ustedes para aprender algo de nuestros queridos sheikhes. Hoy, alhamdulillah, estamos con el Sheikh Muhammad Isa García con una clase nueva sobre tafsir el Corán al-Karim, comprender y entender el Corán al-Karim y reflexionar algunas de ellas. Y quiero directamente saludar a nuestro querido Sheikh. Assalamu alaikum, Sheikh Isa, ¿cómo estás? Alaikum salam wa rahmatullah, Sheikh Muhammad, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Alhamdulillah Rabbil Alamin, todo bien, todo tranquilo. Alhamdulillah, acá en Buenos Aires está lloviendo mucho. No sé cómo está el clima acá en Colombia. Pues aquí hace mucho sol, como estamos cerca de la zona Caribe. Alhamdulillah, el sol nos baña todos los días. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Bueno, por cualquier cosa hay que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por la lluvia y por cualquier situación. Alhamdulillah, el musulmán siempre agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Isa, antes de arrancar con nuestra lecha en el día de hoy, que va a ser inshallah ta'ala de Surat al-Nahl, la lecha 125 inshallah, quiero hablar un poco con respecto a la peregrinación ese año. Viste que ese año el gobierno de Arabia Saudita tuvo una medida especial para no como cancelar el quinto pilar del Islam, que es el Hajj, sino hacerlo, pero con una medida especial, que es hacerlo interiormente con algunos peregrinos de Arabia Saudita. Quiero saber la importancia de destacar esta medida. De esta medida. Sí, bueno, creo que no cabe duda que cualquier persona que entienda la gravedad de la situación sanitaria que estamos viviendo, la facilidad de contagio que tiene este virus y que tan, digamos, peligroso y mortífero podría ser para muchas personas. Y por otro lado, cualquier persona que haya estado en el Hajj o visto imágenes del Hajj sabe que es imposible mantener un distanciamiento social como el que nosotros debemos llevar en este momento. Uno cuando hace el Hajj siempre está, digamos, pegado unos con otros. Van hasta 3 millones de personas a un espacio que es muy, muy resumido. Yo honestamente hice el Hajj 12 veces. Y he hecho el Hajj con grupos, yendo en buses de un lugar a otro. Y también como estudiante hice el Hajj caminando, todos recorriendo de un lugar a otro todo el tiempo caminando. Y de todas maneras uno nunca deja de estar pegado el cuerpo de uno contra otro, porque es muchas personas de todas partes del mundo. Era uno de los momentos especiales para mí como estudiante en la Meca, ir a la mezquita del Haram y ver personas de tantos países, de tantos colores, de tantos idiomas, con vestimentas tan distintas. Digamos que es algo como que generalmente las hermanas se ponen un distintivo sobre el hijab para identificarse, y van los grupos de colores, y entonces uno ve, subhanallah, se sorprende cómo a veces los musulmanes nos sentimos solos en el mundo, sobre todo con todo esto que está pasando de la persecución ideológica contra los musulmanes. Pero el Hajj es un momento muy especial porque uno, subhanallah, siente eso de que Allah le pidió al profeta Ibrahim que construyera la Kaaba y que llamara, y que Allah Azza wa Jalla iba a hacer llegar su voz a todas partes del mundo. Y entonces, subhanallah, es como que yo me recostaba sobre uno de los pilares así del Haram y miraba a toda esa gente con toda esa diversidad y me asombraba, subhanallah. Entonces, digamos que viendo la característica que tiene el Hajj, de personas de todas partes del mundo, fue yendo a un lugar en el cual no hay espacio. Es decir, incluso yo recuerdo en mis épocas de estudiante, había países que el paquete de Hajj que compraban, las facilidades, es decir, el hotel,
ellos pagaban un hotel de 12 horas, porque los hoteles no eran suficientes para que yo tuviera mi habitación 24 horas. Entonces yo tenía 12 horas para ir y dormir, pero las otras 12 horas venía otra persona y dormía en esa habitación y estos tenían que estar, bueno, en el haram, en algún otro lugar, paseando por la ciudad, pero no tenían derecho a estar por tanta gente que va. Subhanallah. Entonces, quien entiende, digamos, la gravedad de lo que está pasando con respecto a este virus y conoce qué es lo que pasa en el Hajj, entiende perfectamente la sabiduría detrás de esta determinación. Creo que, digamos, cuando todo esto comenzó allá por febrero, ninguno de nosotros imaginaba siquiera que Ramadán iba a ser como fue, que cada uno de nosotros iba a rezar Ramadán en su casa y iba a hacer el Tarawih en su casa, porque Ramadán es un mes muy social. Ninguno de nosotros se imaginaba, y subhanallah, Ramadán nos encontró de esa manera, y fue un Ramadán especial. Fue un Ramadán especial. Y entonces llega esta determinación en el Hajj. Todos esperábamos que de alguna manera estuviera solucionado para el Hajj, pero el qadar de Allah es que no. Y parte de nuestra aqida es aceptar el qadar de Allah con rida, con complacencia. Subhanallah, es cierto lo que decís, todos los musulmanes que entiendan correctamente qué es el Hajj, o por ejemplo por ejemplo, visitando el Hajj una sola vez para hacer la peregrinación, saben la importancia de esa medida, porque la verdad yo no hice el Hajj, sino hice un Umrah en el año 2008 en Sha'ban y había mucha gente, yo sorprendí mucho, pero mi papá lo hacía siempre y siempre me decía, no podemos ni siquiera, igual lo que estás diciendo, mucha gente, con esa cantidad de gente no podemos controlar. Y uno de los 5 objetivos y metas que tiene la religión islámica es proteger la vida del humano. Eso es lo más importante. Bueno, alhamdulillah rabbil alamin, vamos a arrancar con nuestra clase de hoy, que será inshallah ta'ala sobre... Pero además, Sheikh, yo quisiera llamar la atención sobre un punto, porque obviamente en las redes sociales salió gente a decir, están prohibiendo hacer el Hajj, van a impedir que el Hajj no se va a hacer. Es como que en realidad es una medida anti-islámica. Y no es cierto. No es cierto. O sea, simplemente para preservar la vida de las personas, el Hajj este año se va a hacer con personas que ya están dentro del país. Nacionales y extranjeros que viven dentro del país, se les va a dar un permiso, se va a poner un número. Yo he leído por ahí 1.000, he leído por ahí otros 10.000, dependiendo de la capacidad. Pero el Hajj se va a hacer. Los musulmanes van a hacer el Hajj este año. Lo que pasa es que por esta cuestión sanitaria no es posible, preservando la vida y la salud de las personas, permitir que 3 millones de personas de todas partes del mundo vayan ahí, todas se contagien y todas vuelvan después a sus países, ¿no es cierto?, a contagiar. Eso sin contar de que en realidad se escapa de las manos de los musulmanes, porque en este momento no hay aviones. O sea, aquí, por ejemplo, en América Latina, no hay aviones yendo para Europa o yendo para Arabia Saudí. Entonces, sería hasta logísticamente imposible que muchos musulmanes pudieran realizar el Hajj. Salam alaikum. Disculpa, no sé qué pasó, pero bueno. Ahora bueno. Hay 2 Muhammads. Bueno, alhamdulillah rabbil alamin. Entonces estamos hablando de que algunas personas o algunas, no sé, en las redes sociales están diciendo que no van a aceptar o no van a aceptar que la gente haga el Hajj. Al contrario, a lo largo de la historia del Islam hubo algunos tiempos donde, por ejemplo, no me acuerdo, el año 350 y pico también del Hijra, también fue un año donde no hubo Hajj, no hubo peregrinación por una pandemia también que pasó aquel tiempo. Lo más importante es que la gente... El tema, hubo varios, en los libros de historia se menciona que el Hajj fue de alguna manera no suspendido completamente, sino igual que está sucediendo ahora, que muchas zonas del mundo islámico no pudieron acceder porque había brotes de cólera en distintos lugares. Hubo un año en el cual hubo un brote de cólera en todo lo que fue la parte, el norte de África, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez, y nadie de esos lugares fue al Hajj. ¿No es cierto? De la misma manera, históricamente, cuando fue la invasión de los mongoles a todo el mundo islámico, ese año
tampoco hubo hajj, es decir, no hubo personas que se movieran de un lugar a otro para hacer el hajj, pero las personas cercanas iban y hacían el hajj, ¿no es cierto? También hubo una situación, la situación de los Karametas, ¿no es cierto? Esa secta islámica en el año 370, creo que fue, o 317, no recuerdo exactamente, en el cual ellos atacaron en el momento del Hajj, atacaron la Kaaba, mataron, masacraron a casi todos los peregrinos y secuestraron la Piedra Negra, ¿no es cierto? Y por varios años, o sea, como ellos realmente masacraron a casi el 90% de los peregrinos, durante varios años y no había medidas de seguridad, los musulmanes tenían temor de ir a hacer el Hajj y eran muy pocos los que iban a hacer el Hajj. Entonces, esta no es la primera vez que algo así sucede. Y ojalá sea la última, inshallah ta'ala. quiero Allah. Mucha gente, ayer, mucha gente tiene muchas ganas de ir para hacer la peregrinación, estaban preparando, pero bueno, alhamdulillah, rabbil alamin. Bueno, ese es otro tema. Nosotros sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, inna ma'al minniyat wa inna likulli imrin ma nawa. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, a cada persona le corresponde según su intención. Si una persona tenía la intención de hacer el Hajj este año y se había preparado y había pagado el pasaje y el hotel para ir al Hajj, Allah le va a notar su niyya. Eso no tiene que tener ninguna duda. Y hay una pregunta que algunas personas tienen y es, si yo ya había ahorrado dinero para hacer el Hajj este año y no puedo ir, ¿puedo usar ese dinero o ese dinero no se puede tocar? Y he leído varias fatuas de los sabios que dicen que si la persona por esta situación que está pasando a nivel global tiene necesidad de ese dinero, puede usarlo. Pero tiene que saber de que el Hajj ya es wajib alayh, es decir, ya es obligatorio porque tiene lo que se llama el istita'a, es decir, la capacidad. Como había ahorrado el dinero suficiente, entonces tiene la obligación de ir. Pero incluso si tenía un dinero ahorrado para ir al Hajj y este año no puede y necesita usarlo porque digamos que toda esta situación también afectó el trabajo de muchas personas. Entonces, si necesita usar el dinero, aunque era dinero para el Hajj, también puede usarlo para vivir. Subhanallah, Sheikh. Bueno, igual es una hikma de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy, inshallah, vamos a hablar un poco sobre el hikma. Capaz que es un concepto muy importante entender lo que hay una sabiduría infinita con todo lo que viene de Allah subhanahu wa ta'ala, con el qadar, con lo que vivimos. Por eso hay una sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala de todo eso. Nosotros debemos ser creyentes con lo que viene, con lo que nos pasa y siempre viene por el bien de nuestra, inshallah, vida. Bueno, Sheikh, inshallah ta'ala, hoy vamos a estar con Surat al-Nahl, una de las suras. Todo el Corán es lindo, pero subhanallah, Surat al-Nahl es algo muy especial. Habla sobre muchas cosas, habla sobre Ibrahim alayhi salam, habla sobre muchas cosas, de creencia, de historias. Y tenemos un versículo muy especial que es el versículo 125. Yo le repito, Surat al-Nahl, la sura número 15 o 16, Sheikh. 16. 16, el capítulo o el versículo número 125 de Surat al-Nahl. Así invito a los hermanos que si pueden acercar un mushaf o un Corán, una traducción del Corán para que puedan estar con nosotros. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sheikh. Bueno, este versículo es muy interesante. Yo recomendaría que los que tengan una copia en idioma español lo abran y los que entiendan en árabe también, porque vamos a ir analizando palabras, la conformación morfológica de estas palabras, la implicación que tienen y, bueno, digamos, el conjunto de todo esto, que es lo que Allah Azza wa Jal nos quiere decir. Este versículo entonces dice: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Dice este versículo: convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Argumenta de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de su camino y quién sigue la guía recta. Este versículo, de alguna manera, está enmarcado dentro de un concepto que tiene que ver con, en idioma árabe se llama la da'wa, que es la divulgación del Islam o la enseñanza del Islam, ¿sí? Y obviamente esto
digamos, comprende dar a conocer el mensaje del Islam a aquellas personas que no lo conocen o que no lo practican, es decir, los no musulmanes, dar a conocer el mensaje del Islam como es la enseñanza islámica a los musulmanes, pero que pueden ignorar algo de la religión del Islam. Y al final menciona algo del debate, es decir, no solamente la parte de la educación, sino cuando, digamos, no hay una buena recepción y se llega a otro nivel que es el debate, pues ese debate también tiene una ética, tiene una forma, ¿no es cierto? Entonces, digamos que este versículo está enmarcado dentro del concepto de la da'wa, de la divulgación del Islam, que todos entendemos y sabemos que fue la misión primaria de los profetas. ¿Sí? Todos los profetas que Allah Azza wa Jalla envió a la tierra, los envió con la misión de la da'wa. Los profetas no venían a enseñar agricultura, no venían a enseñar ganadería, no venían a enseñar ingeniería, ni arquitectura, ni medicina. Ellos pueden haber dejado enseñanza sobre esto como algo lateral, pero la misión principal de todos los profetas era la da'wa, es decir, invitar a la gente al camino de Allah. Esa era, digamos, la misión de ellos. Y esto fue comprendido por los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que esta responsabilidad de invitar al camino del Islam también recaía sobre ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam tomó esa responsabilidad y durante los 23 años de su vida como profeta vivió la da'wa todo el tiempo estaba invitando al Islam y educando a los musulmanes y debatiendo cuando era necesario. Y los sahabas entendieron este concepto y también por, digamos, indicación del profeta, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam a veces tomaba a algunos de los sahabas que más conocimiento tenían y los enviaba a algún lugar a hacer da'wa, ¿sí? a que llevaran el mensaje del Islam a aquellas personas que no lo conocían. Entonces, este concepto de la da'wa caló muy profundo en los sahabas, a tal punto que muchos de los sahabas no murieron ni en Meca ni en Medina, sino que murieron en distintos lugares donde ellos, cuando el Islam llegaba a esos lugares, ellos se trasladaban hasta ahí para enseñar y educar a esos nuevos musulmanes. Entonces, digamos, este versículo nos habla sobre ese tema, ¿no es cierto? Y nosotros podemos distinguir en el versículo que son tres etapas distintas o tres formas distintas, ¿sí? Porque dice, habla con sabiduría, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, es decir, habla con la sabiduría, wal maw'idatul hasana, o una bella exhortación o palabras de alguna manera que toquen las fibras íntimas, que emocionen, ¿no es cierto? Wajadilhum billati hiya ahsan, es decir, debate de una buena manera, ¿sí? Es decir, Entonces, incluso cuando salimos solamente de dar información o de hablar nosotros, sino que empieza un debate con la otra persona ya no está escuchando, sino que empieza a debatir, incluso para nosotros ese debate no es como a nosotros se nos ocurre, sino que si la otra persona, por ejemplo, se pone agresiva, no podemos ponernos agresivas. Si la persona se pone a insultar, nosotros no podemos responder con insultos. Si se pone a insultar nuestra religión, nosotros no podemos insultar su religión, eso está prohibido en el Sagrado Corán. Si insulta a Allah Azza wa Jalla, nosotros no podemos insultar sus dioses, eso está prohibido también en el Sagrado Corán. Entonces dice, wajadilhum billati hiya ahsan, es decir, como nos dice, bueno, si vas a debatir, tienes que llegar a la zona de debatir, tú discute bien. Es decir, con buenos argumentos, de buena manera, con buena ética. Entonces, son tres, como tres niveles. Y entonces, hay mucha teoría, mucha tafsir, mucha interpretación sobre por qué estos tres niveles, por qué Allah Azza wa Jal pone estos tres niveles. Y entonces, por ejemplo, de las explicaciones que hay, cuando dice Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, es decir, invita al camino de tu Señor, y el camino de tu Señor es la creencia en Allah y la práctica del Islam, bil hikma, con sabiduría.
significa esto de que uno tiene que conocer el contexto de las personas, tiene que conocer a la persona a la cual le está hablando para decirle aquellas palabras que de alguna manera le sean útiles a esa persona, de la manera que le sean útiles. Por eso es que en un hadiz que hay cierta disputa sobre su autenticidad, si era un dicho del profeta, un dicho de los sahabas, dice, "Haddisun nas ala qadra uqulihim", ¿no es cierto? Háblenle a la gente según su entendimiento intelectual. ¿No? Es decir, no se puede hablar con palabras de doctorado a una persona que apenas terminó la primaria, y tampoco se puede hablar con palabras demasiado sencillas o conceptos demasiado sencillos a una persona que es un doctor en filosofía. Es decir, a cada persona hay que hablarle según su nivel de entendimiento. Significa esto también según aquello que le es interesante en el din, porque no a todas las personas les es interesante lo mismo. Le gusta escuchar sobre el Islam lo mismo. Y especialmente en un libro de Balaga, que es como la retórica islámica, yo leía que como estos tres niveles, dice, hablar con hikma, con sabiduría, aquella persona que cuando uno quiere hablar, escucha. Pero si esta persona tiene cierta reticencia y como que no acepta de buenas a primera lo que uno le está diciendo, entonces dice, wal maw'idatul hasana, es decir, pasar de simplemente la hikma, que la hikma tiene que ver con la sabiduría, con saber utilizar el intelecto, al maw'idatul hasana. El maw'ida ya es algo que toca como las emociones, ¿no es cierto? Es decir, ir a un nivel más profundo y tratar de tocar las emociones de esa persona. Eso es el maw'ida. Pero si esta persona no podemos a través del intelecto y tampoco podemos a través de las emociones, entonces, y esta persona como que nos refuta o nos contesta o se pone a debatir o a discutir, entonces Allah ya dice, es decir, si llegas a esa instancia, entonces tú debates siempre de buena manera. Es decir, debatir también es como una de las etapas de la da'wah. Pero, O sea, entonces no cualquier persona puede, por ejemplo, podemos hablarlo con la misma manera. Nosotros tenemos que entender muy bien la situación, el caso de cada persona para poder hablarlo según también los niveles que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó, que son tres niveles: el hikma, o el maw'idha al-hasana, o el mujadala billati hiya ahsan. No, Sheikh, no podemos agarrar cualquier persona y hablarle como si fuera, por ejemplo, una persona, capaz que él le gusta mucho la espiritualidad, entonces lo que más necesita es el hikma. No necesita que vos lo argumentas, lo digas como si fuera un debate, ¿no, Sheikh? Sí, sí. O sea, esto además es muy interesante porque los sabios dicen que el tartib, es decir, el orden en el Sagrado Corán no es gratuito. Es decir, cuando Allah Azza wa Jal pone algo en orden, es porque en ese orden hay una sabiduría. Entonces, como que no ir directamente, vamos a debatir sobre este tema. Pues Allah Azza wa Jal no dice que uno debe empezar debatiendo, sino que uno debe tratar como de buscar con inteligencia y con sabiduría cómo llegarle a esa persona, ¿no es cierto? Ya sea en hacerle conocer el Islam o si hay algo del Islam que ignora y yo se lo puedo enseñar, un musulmán, enseñárselo con sabiduría. Si esta persona no lo acepta tan fácil, entonces utilizar esos textos del Corán y de la Sunna que tocan las fibras más íntimas y nos hacen reflexionar y nos hacen sentir. Y si esta persona todavía eso digamos, no lo mueve, entonces sí vamos al debate, pero de todas maneras el debate se hace bien. Entonces, es como que el orden de esto es algo que en el camino de la dawa, es decir, si cuando uno dice Ud'u ila sabili rabbika, es decir, cuando hacemos dawa al camino de Allah, es decir, a la creencia en Allah y al camino de Allah, es decir, al Islam, debemos entender que esta es la metodología divina. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, quieren éxito, quieren guiarse ustedes, quieren guiar a las otras personas, entonces sigan esta forma. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo esto. Otra de las cosas increíbles que leí cuando estaba haciendo como el análisis de este ayat, es algo que, bueno,
usted, Sheikh, me puede ayudar a explicarlo quizás un poco mejor. Y es que, digamos, lingüísticamente hablando, el origen de las palabras, la teoría más fuerte en el lugha al-arabía, en el idioma árabe, es que el origen de las palabras es un verbo, ¿no es cierto? El fi'al. Sí. Y el verbo trilítero, ¿no es cierto? Puede ser el infinitivo. ¿Cómo? Puede ser el infinitivo, Sheikh. Por ejemplo, de la palabra da'wa. Exacto, el infinitivo. Sí. Entonces, digamos, el verbo, Sí. igual que en idioma español, siempre habla de un momento, Sí. ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el fi'l al-madi, el verbo pasado habla de algo que ya sucedió. ¿Mm? Y el fi'l al-mudari, o sea, el presente, en idioma árabe, puede hablar sobre el presente y también puede referirse al futuro. En este caso, ud'u es un verbo imperativo que se está refiriendo a una orden que la persona debe realizar en el futuro. Entonces, esto es digamos, los verbos en idioma árabe, igual que en español, se refieren a un momento específico. De esa palabra se deriva, ¿no es cierto?, el masdar, que vendría a ser como el sustantivo en idioma español, ¿cierto? El sustantivo ya no se refiere a un momento, sino que es algo permanente. Entonces, la utilización de las palabras, es decir, cuando Allah Azza wa Jalla habla con un verbo, se refiere a algo que debe ser hecho en un momento. Pero cuando utiliza un sustantivo, es algo que es permanente. Entonces, por ejemplo, si yo digo en idioma árabe, Ana Ajli, sí, adelante. Agregar algo, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. El tema también de la frase en idioma árabe, cuando dicen, por ejemplo, igual que el castellano, tiene, por ejemplo, tres cosas: tiene verbo y tiene sujeto y tiene la última que es sustantivo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, no sé, acá Ahmad al-Tuffah. Cuando nosotros acá en la Aleya, por ejemplo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala no agregó a la frase la última parte, que es el sustantivo, Ud'u ila sabili rabbik, no dijo a quién tenemos que hacer la divulgación. Acá Allah subhanahu wa ta'ala sacó la última parte para que sea general a todas las personas y en todos los tiempos, a lo largo de toda la historia. Cuando yo te digo, por ejemplo, comete algo, entonces yo te estoy invitando a comer cualquier cosa. Pero si yo voy a agregar un sustantivo al final, yo te estoy ordenando a comer lo que te dije. Por ejemplo, comete algo significa comete cualquier cosa, pero comete una manzana significa que sí o sí tiene que. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala, él dijo, hacete la divulgación. No dijo a quién. Eso es lo que también viene lingüísticamente de la frase, Sheikh. Le da un sentido mucho más general. سبحان الله. sí شيخ sí سبحان الله. هذا حذف المفعول يعني حذف المفعول في اللغة العربية. Tiene para generar las cosas. En idioma árabe se llama el objeto directo. Eso es, subhanallah. Exacto. No, o sea, no se menciona el objeto directo para que el sentido de la frase sea mucho más general. Sea mucho más general, subhanallah. Volviendo al tema del sustantivo y el verbo, yo, por ejemplo, puedo decir Ana ajlis, yo me siento, ¿sí? Y eso marca un momento. O yo puedo decir Ana jalis, es decir, estoy sentado. Y eso implica que estoy describiendo algo que es, no que tuvo lugar en un momento, sino de que es permanente, estoy sentado. ¿Sí? El otro es me siento en este momento. ¿Sí? Entonces, en este versículo que estamos analizando dice, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati al hasana. ¿Sí? Es decir, la palabra convoca está en forma de verbo, nos está diciendo invita, y como está en un verbo imperativo, obviamente nos está diciendo en un futuro. Es como si el imperativo tiene ese significado de orden, de mandato. ¿Sí? Y a todos los que leen el Corán, la sabila rábica es una orden. Todos aquellos que leemos el Corán y somos musulmanes, Allah nos está diciendo, invita al camino de tu Señor. Invita a los no musulmanes, invita a los musulmanes también, edúcalos para que sigan correctamente el mensaje de tu Señor. Ahora, los sabios cuando hacen el tafsir de esto,
dice, si bien nosotros mencionamos que hay 3 etapas, que es el Mau'idat al-Hasana, o sea, el hikmah, la sabiduría, el Mau'idat al-Hasana, que es la bella exhortación, y el jidal, ¿sí? وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, dice, estas 2 primeras siempre deben estar en la da'wah. ¿Por qué? Porque están puestas como sustantivo, hikmah y maw'ida. Entonces, estas describen a la da'wah. Es decir, la da'wah tiene como 2 pilares fundamentales, que es tener sabiduría y saber hablar de buena manera. Es decir, como tocar tanto la parte de la lógica del intelecto como tocar la parte de las emociones. ¿Sí? Es decir, hacer emocionar a una persona con lo que uno le está recordando del Corán y de la Sunna. Esto es, de alguna manera, algo que siempre tiene que estar en la da'wah, ya sea a los no musulmanes o cuando estamos educando a los musulmanes sobre temas de la religión. Esto es una constante, es decir, la da'wah tiene una constante, que es tener hikmah y tener bellas palabras. Y por eso es que, digamos, estas 2 características tampoco son gratuitas. Es decir, no todo el mundo tiene hikmah y no todo el mundo tiene Mau'idatul Hasana. Es decir, no todas las personas son de alguna manera sabias, inteligentes en qué decir, y no todas las personas también saben cómo tocar esas decir, cosas que emocionen a las personas. Es decir, esto también es una invitación a decir, ustedes tienen que desarrollar algo que es la da'wah. Y la da'wah tiene unas características, es decir, que para poder desarrollar esto, tienen que aprender esto otro. Es decir, por eso es que nuestra nación es una nación de conocimiento, de aprendizaje, de disciplina, de aprender. Y entonces, es como todas las personas ahora entendemos eso quizás mucho mejor que antes, en el sentido de que, por ejemplo, algo que antes era la paternidad, ¿sí? Ser padres, papá y una mamá. Como que antes, bueno, digamos, es algo fortuito, papá y mamá, y bueno, que eduquen como puedan. Ahora no, ahora sabemos que para ser un buen padre y una buena madre hay que aprender mucho sobre la psicología infantil, sobre la sanidad, sobre un montón de cosas para realmente poder dar una buena educación a los niños. Entonces, esto es exactamente igual. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, ustedes tienen que hacer esto, que es educar sobre el Islam a las personas, musulmanas y no musulmanas. Pero para eso tienen que desarrollar unas capacidades, ¿sí? Que son la hikmah y el Mau'idatul Hasana. Es decir, es responsabilidad de todo musulmán educarse bien, ¿sí? Para poder hablar sobre el Islam. ¿Acaso está diciendo que solamente los ulama pueden hacer da'wah? No. No. Es decir, Bueno, esta parte de la da'wah, todas las personas, todo musulmán tiene que hacerlas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, educar a nuestros hijos en cómo hacer el salah, cómo hacer el udú, la educación dentro de nuestro hogar, el esposo a la esposa al esposo. Es decir, siempre que sea orientación islámica, o un no musulmán que nos pregunta, bueno, ¿y tu religión qué dice sobre esto? ¿O qué piensas? ¿O en qué cree tu religión? Todos los musulmanes tenemos que educarnos a nosotros mismos en algo que se llama educación continua para tener el conocimiento suficiente para saber qué decir en cada momento, y además no solamente la parte lógica, sino de cómo influir en esta persona de una manera positiva, ¿no es cierto? Esto es un conocimiento que siempre tiene que estar. Entonces, aquí los sabios dicen, estas 2 características son permanentes en la da'wah, ¿sí? La persona que quiera hacer da'wah tiene que tratar de adquirir estas 2 características. Y la otra, que dice, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, está en forma de verbo, Sheikh, no está en forma de sustantivo. Entonces, estos sabios dicen que el jidal no es es decir, el debate no es de los pilares de la da'wah, sino que es como algo ocasional. Si estas 2 formas no funcionaron, y digamos, y uno tiene que hacer mucho énfasis en estas 2, y estas no funcionan, entonces uno recurre a la tercera. Pero por eso dije que esta cuestión del tartib, del orden,
es muy importante, porque es como que Allah Azza wa Jalla está diciendo, la da'wah se basa sobre estas dos, el hikmah y el maw'idatul hasana, se basa sobre estas dos, porque son características permanentes en la da'wah. Pero si la da'wah no ha funcionado, cuando dice ud'u, si la da'wah no ha funcionado, entonces jadilhum, entonces debate. Y también el debate, como dijimos, tiene su ética. Nosotros como musulmanes no podemos caer si digamos, nos hablan mal a nosotros o de una manera maleducada o con burlas o con sarcasmos o con insultos a la religión. Nosotros no podemos contestar de la misma manera. Allah Azza wa Jalla no dice wajadilhum, dice wajadilhum billetihi ahsan, y billetihi ahsan, que es y debate con ellos de la mejor manera. Billetihi ahsan tiene en ese aspecto dos interpretaciones que he leído. La primera interpretación, que se debe a la ética, es decir, si, digamos, no es lo mismo cuando uno está tomando un café amigable con alguien y está hablando y, y es una buena conversación en la cual uno puede citar argumentos lógicos o puede citar frases que te puedan emocionar, a entrar en un jidal, es decir, en un debate, en una discusión. En la discusión, digamos que ya el nafs puede venir, ¿no es cierto? El enojo puede venir, y además está el argumento en sí mismo, porque al principio nosotros estamos hablando, pero aquí ya está la idea de otra persona. Entonces, es como que el billetihi ahsan de la mejor manera se aplica a dos cosas. Primero, a la ética, y segundo, al argumento en sí mismo. Es como si Allah Azza wa Jalla nos estuviera diciendo, para debatir también tienen que estar preparados. Emocionalmente, para no responder a las agresiones, e intelectualmente, para que el argumento que vayan a citar sea mejor. Billetihi ahsan significa yadilhum, debate con ellos, presentándoles un argumento mejor que el que ellos han presentado. Entonces, es como si Allah nos estuviera diciendo que ese momento también es muy importante y muy crucial. Tanto como manejamos nuestra inteligencia emocional, de no dejarnos llevar por el enojo, por la frustración, porque esta persona no entiende lo que le estamos diciendo y entonces me enojo, y si me insulta lo insulto, y si insulta mi religión lo insulto también. No. Pero además, que el argumento que él me presente no me haga quedar mal a mí, ni haga quedar mal al Islam. Es decir, que yo tenga buenos argumentos para responder también a aquellos argumentos que me presentan. Entonces, es como que Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, la da'wah se basa sobre dos cualidades fundamentales, que es saber tocar el intelecto y saber tocar las emociones de las personas, y eso es permanente. Educar de buena manera. Además, cuando dice el maw'idatul hasana, es decir, el maw'ida es algo que toca las emociones, pero hasana le da una dimensión distinta, porque dice, no tocar las emociones por tocar las emociones por conseguir a lo que tú quieres, porque hasana viene de lo que es bondadoso, de lo que es bueno. Y entonces quita ese como de que uno pueda tratar de tocar los sentimientos o las emociones de una persona para conseguir lo que uno quiere, porque ella no sería hasana, sino que sería como una manipulación personal. Yo quiero que él haga lo que yo digo, entonces lo voy a hacer emocionar de tal manera para que él piense como yo o crea como yo. Eso no es mawdatul hasana. Porque hasana es cuando hay una niya hasana, cuando hay una intención sincera, pura. ¿Sí? Entonces es cuando las palabras que uno cita, que uno dice, son porque uno realmente está relacionado con la primera parte del aya, que es Ud'u ila sabili rabbik. Invita al camino de tu Señor, no invita a tu camino. ¿Sí? Yo quiero que esa persona me siga, que sea mi, como se dice, mi tilmid, que esa persona sea mi alumno. ¿Sí? O sea, como que esté por debajo de mí, acepte lo que yo le digo, que yo sea su maestro. No. Estamos llamando al camino de Allah, no al camino de nuestro nafs, de lo que nosotros queremos. Y entonces, el maw'idatul hasana es cuando es una exhortación pura, una exhortación buena, con una buena intención y queriendo el bien para esa persona. Es decir, puro de mí hacia Allah, de que no lo estoy haciendo
por ejemplo, por riya o por suma, es decir, para ostentar, ni siquiera para que esta persona diga, "Ah, qué lindo que habla, cómo emocionan sus palabras". No, o sea, lo estoy haciendo para agradar a Allah y además porque quiero el bien para esa persona. Honestamente, de corazón, quiero el bien y quiero la guía para esa persona. Entonces, esas son las dos características fundamentales de la da'wah. Y después, si es necesario, entonces ya vamos a la última parte, que es discutir o debatir, pues entonces de buena manera, ¿sí? Entonces, esa es como de alguna manera la explicación de este ayat. Y Sheikh, solo una sí, cosita quiero preguntarte sobre la palabra el hikmah, porque el hikmah, como dicen los sabios, como había una vez visto, que el hikmah es poner las cosas en su lugar correcto. sí. Nosotros no solo estamos hablando por las palabras, sino también por los hechos. El hikmah no solo cuando nosotros hablamos, sino también cuando nosotros hacemos algo. Por eso también es un parte del hikmah, es un parte del da'wah a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nosotros actuamos bien, tenemos una buena conducta. La gente, cuando nosotros vamos a actuar bien o vamos a tener una buena conducta, también es un parte del hikmah. No se fue entendido que la buena conducta también es un parte del da'wah a Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. A lo largo de la historia tenemos muchos casos donde algunos musulmanes, por ejemplo, abrazaron el Islam por un hecho bueno de un musulmán. No nada. Como por ejemplo el Islam llegó a China por los comerciantes musulmanes. Que actuaban bien, hacían bien. Entonces también todos nosotros podemos actuar y podemos hacer la divulgación a Allah subhanahu wa ta'ala cuando actuamos bien. Sin duda. Sin duda. Sí, creo que incluso me viene a la mente aquella historia que siempre se menciona del Hasan y el Hussein, los nietos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que vieron a un señor mayor que estaba haciendo el udú mal. Y ellos, o sea, hablaron entre ellos, bueno, ¿cómo le enseñamos nosotros a este señor mayor que haga el udú bien sin que se sienta ofendido? Porque dos niñitos, dos jovencitos le están diciendo como que para que no sienta que es una falta de respeto. Y entonces llegaron a un plan entre ellos de que dijeron, bueno, yo voy a hacer el udú como lo vi a mi abuelo hacer el udú. Entonces este señor mayor, su abuelo, el abuelo, el profeta, es decir, ya mira a estos niños distintos. Y ellos lo hacen, ¿no es cierto? Y entonces esta persona como indirectamente aprende a hacer correctamente el udú. Y esto es usar el hikmah en la educación. Entonces, cuando uno va a, digamos, a educar, como bien dice Sheikh, no siempre es con las palabras, muchas veces es con las obras, es hacer las obras correctamente. Yo me acuerdo cuando yo recién me había hecho musulmán allí en Buenos Aires, en la mezquita El Ahma, y vino un sheikh de la Universidad al Qura en la que yo estudié. Ellos venían en Ramadán para recitar el Corán. Y entonces, en la mezquita de Buenos Aires, claro, este sheikh venía de Meca, donde siempre se hacen 20 racas de tarawih. Y vino a la mezquita de Buenos Aires, donde en la mezquita de Buenos Aires se hacían 8 racas de tarawih, nada más. Entonces, y después se hacían las 3 del witr. Entonces, muchas personas tenían la costumbre de que cuando el imam hacía el taslim, después de la última raka del witr, se ponían de pie para completar otra raka más y seguir rezando en su casa, completar las 20 en su casa y después hacer el tarawih. Y entonces este sheikh, yo para ese momento no entendía árabe, todo fue a través de un traductor. El sheikh cuando llega el momento de dar su clase, dice, pues todos ustedes que se pararon después de que el imam hizo el taslim, su salat es batal, ¿sí? Su salat no sirve, porque si el imam dice, el imam fue puesto para seguir, y si el imam hace taslim, ustedes tienen que hacer taslim. Es decir, si el imam estaba haciendo una raka, ¿cómo van a venir ustedes a hacer 2 rakas, ¿no? Entonces, otro sheikh que había venido con él también de la universidad y el imam de la mezquita le dice, no, sheikh, o sea, hay khilaf sobre el tema, hay distintas opiniones, sí se puede hacer, no sé qué. Y yo noté como que se ponían un poco tensos discutiendo los argumentos, pero bueno, digamos, lo dejaron ahí. Al año siguiente, para Ramadán, este mismo sheikh vuelve a venir otra vez para recitar el Corán en Ramadán. Y entonces él mismo
durante todo Ramadán, cuando el imam hacía el taslim en el witr, él se ponía de pie y completaba la otra raka. Subhanallah. Él hizo en acción lo opuesto a lo que había dicho aquella noche, como para que la gente se diera cuenta a través de su acción, ¿sí?, de que él se había equivocado el año anterior cuando le llamó la atención sobre eso. Entonces, pero la manera. O sea, todos nos quedamos choqueados cuando lo vimos, pero si el año pasado, o sea, fue más claro que si él hubiera hablado. El hecho Pero subhanallah, entre unos hermanos que son nuevos musulmanes y van a ver dos, por ejemplo, sheikhs o tres están discutiendo algo del din, entonces van a sentir perdidos. ¿Qué podemos hacer? No entiendan, y eso hay que aclararlo, que ikhtilaf ummati rahma, capaz que cuando nosotros tengamos más opiniones en el Islam, 1, 2, 3, dijo fulano y el otro, y todos tienen buenos argumentos y buenos hadices correctos, auténticos, eso es para el rahma, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, que nosotros podemos. Facilita, claro. Eso es correcto y el otro no es correcto o algo. Sí. Subhanallah. Pero bueno, al final, Sheikh, subhanallah, el hikmah wal maw'izah al hasana, que siempre debemos tenerlo en nuestra vida cotidiana, no solo cuando hacemos también el da'wah también con la familia, bien dicho, como lo señalaste al principio, con la familia, con los vecinos, con toda la gente, con nuestra manera de hablar, siendo una da'wah de Allah o, por ejemplo, una conversación así normal. Por eso quiero agradecerte mucho, Sheikh, por lo que nos había enseñado. Esta vez que la verdad sirve para nosotros y para todos los musulmanes para tenerlo un estilo de vida como nosotros tenemos que hablar con la gente. Barakallahu fik wa jazakallahu kull al-khair. Barakallahu fik. Sheikh, para terminar el concepto del ayah, Allah Azza wa Jal termina diciendo huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Entonces, Allah Azza wa Jal nos está diciendo, nuestra responsabilidad es ud'u, es decir, divulga y enseña. Si la gente sigue o no lo sigue, no es nuestra responsabilidad. Es con Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, Allah sabe quién guía, quién sigue la guía y quién se desvía. Eso está como en manos de Allah. Pero, es decir, como diciendo, no es nuestra responsabilidad convencer a nadie, transformar a nadie, convertir. Ahora se utiliza mucho la palabra convertir, ¿sí? No es nuestra responsabilidad convertir a nadie. Nuestra responsabilidad es poner la información allí de la mejor manera para que la persona la entienda, siguiendo toda esta metodología que explicamos. Ahora, convencerlo o convertirlo, eso está en manos de Allah Azza wa Jal, y también esa tiene que ser de alguna manera la tranquilidad. Allah Azza wa Jal le dice eso al profeta sallallahu alaihi wasallam muchas veces en el Corán. Le dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam solamente tiene la obligación de hacer llegar el mensaje. Innama alayka illa al-balagh. Dice, tú no tienes la obligación sino de hacer llegar. Pero la guía... Y dice, innaka la tahdi man ahbabta. Dice, tú no puedes guiar, convencer o convertir a quien tú quieres. Allah guía a quien quiera. Entonces eso también da una tranquilidad de que nosotros tenemos que hacer lo que es correcto, pero la guía está en manos de Allah. Como en tu ejemplo, bien dicho al principio, cuando hablamos del Hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a Ibrahim, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Lógicamente no va a poder, no tiene redes sociales, no había internet, no había nada. Allah le dijo, إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْأَذَانُ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ. Es la responsabilidad de usted es hacer el adán, hacer el da'wah con ciertas formas, pero la responsabilidad de nuestra, de Allah subhanahu wa ta'ala, es hacer llegar la invitación a la gente. Barakallahu fik, Sheikh. Jazakallahu khairan. Siempre un gusto reflexionar aquí con ustedes. Jazakallahu khairan. Nos vemos, inshallah ta'ala, la semana que viene con otra clase. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi.